Buenos días a todos. Hoy miércoles 11 de agosto. Vamos a seguir con la lectura de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU de Toga United. Y vamos a seguir con la lectura del capítulo 6. Cómo gustarle a la gente al instante. Estaba haciendo cola para certificar una carta en la oficina de correo de la calle 33 y la octava avenida de Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla parecía aburrido de su tarea. Pesar pobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena motonamente año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se pueda admirar sinceramente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pesaba mi sobre, exclamé con entusiasmo, ¿cuánto me gustaría tener el cabello como usted? Alzó la mirada, sorprendido, pero con una gran sonrisa. Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes, contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su antiguo esplendor, seguía siendo magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue, mucha gente ha admirado mi cabello. Apuesto a que el hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que se miró en un espejo y se dijo, es un cabello muy hermoso. Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó, ¿qué quería usted de aquel empleado? S- eh, ¿Qué quería, qué quería yo de él? Si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio sincero sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado, quería algo inapreciable y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos a esta ley, casi nunca nos veremos en aprieto. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta. Trata siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como ya hemos señalado, dice, um, el profesor John Dewey, como ya hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al ser humano. Y el profesor James, el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Como, como ya he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas que rigen las relaciones humanas desde hace miles de años, y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en Persia hace 3000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lotze Lotse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en la valle del Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las pétreas montañas de Judea hace 20 siglos. Jesús lo enseñó en un pensamiento que es probablemente la regla de oro más importante del mundo. Haz al próximo lo que quieras que el próximo te haga a ti.
Usted desea la aceptación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela un sincero aprecio. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los demás lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es siempre, en todas partes. David Smith de Wisconsin contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Ross y a Jane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Ross, diciéndole que yo no podría ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato, le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender el público. Le pedí que le enseñara a servir y le dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta, con Ross muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a que pertenecemos para emplear esa filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Si, por ejemplo, la camarera nos trae puré de patatas cuando hemos pedido patatas fritas, digámosle, siento tener que molestarla, pero prefiero las patatas fritas. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quería hacer el favor de, tendría usted la gentileza o gracias. Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso son señales de buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hull Caine fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero. No fue a la escuela más que 8 años y sin embargo, cuando murió, era el escritor más rico de su época. Su historia es esta. Caine tenía predilección por los sonetos y baladas y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti. Hasse escribió un artículo cantando alabanza de los logros artísticos del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y es probable que se dijera, un joven que tiene tan elevada opinión de mi habilidad debe de ser un joven brillante. Rossetti invitó, pues, al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Caine, porque en su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Greba Castle, en la isla de Maine, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares. Pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder estupendo del aprecio sincero. Rossetti se consideraba importante y eso no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien la haga sentir importante. Ronald Rowland
Ronald Roland, instructor de nuestros cursos en California, es también maestro de arte y oficios. Nos escribió sobre un miembro de su clase introductora de artesanía llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo. La clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa y yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada. Como me gustaría que hubieran visto la cara de Chris, cómo me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en este momento. Las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, cómo trataba de contener las lágrimas. ¿En serio, señor Roland? ¿Soy lo bastante bueno? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Chris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme, gracias, señor Roland. Chris me enseñó una lección que no olvidaré nunca, que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, eres importante. Tengo este cartel colgado en la aula donde todos los vean para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad es que casi todos los hombres con quien tropieza usted se sienten superior a usted en algún sentido y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de algún modo muy sutil que usted reconoce su importancia y que la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido y en tal sentido puedo aprender de todos. Y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importante tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento, que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, hombre, prodigio de soberbia, investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varias personas de negocio que siguen mis cursos han aplicado esos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes. Lo llamaremos señor R. Poco después de iniciar el curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de estancia en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en nuestro curso una charla sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podría empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía ya admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en este año la construyeron. Me recuerda mucho la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no construyen casas así. Tiene razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un piso pequeño y luego no paran de salir por ahí en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana con voz vibrante por los recuerdos. Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra cuenta. Le mostró después toda la casa y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de Wedgwood, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinajes de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana lo llevó al garaje. Allí, colocado sobre tacos de madera, había un automóvil Packard
en perfecto estado. Mi marido compró ese coche poco antes de morir, dijo dulcemente la anciana. No se ha usado después de su muerte. Tú aprecias las cosas bellas y te voy a regalar este automóvil. Pero tía, protestó el señor R, me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes gustaría pagar. ¿Parientes? Exclamó la anciana. Sí, tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil, pero no se lo voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, les hará fácil venderlo. ¿Venderlo? ¿Crees que podría vender ese coche? ¿Crees que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. Te lo voy a regalar. Tú aprecias las cosas bellas. Él trató de disuadirla, pero no podía hacerlo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poquito de admiración. Había sido joven y hermosa, había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtico aprecio, y nadie se lo daba. Cuando lo encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión que el obsequio de su querido Packard. Tomemos otro caso, Donald McMahon, superintendente de Lewis and Valentine, arquitecto de jardines y horticultores de Nueva York, nos relató ese incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los rododendros y las azaleas. Juez, le dije, tiene usted una hermosa afición. He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años ganan muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de aprecio. Sí, respondió el juez. Me entretengo mucho con los perros. ¿Le gustaría ver la perrera? Pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados. Hasta buscó sus pedigrís y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina. Por fin se volvió a mí y me preguntó, ¿tiene usted niños? Sí. Bien, ¿no le gustaría tener un perrito? Oh, es claro, estaría encantado. Bien, le voy a regalar uno. Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. Se va a olvidar usted, dijo. Si se lo dijo, le voy a escribir todo lo necesario. Entró en la casa, escribió a máquina el pedigrí y las instrucciones para el cuidado del perrito y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de una hora y 15 minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado sinceramente su afición. George Eastman, famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película transparente que hizo posible la cinematografía actual. Reunió una fortuna de más de 100 millones de dólares y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo eso, anhelaba que se reconocieran sus méritos, tanto como usted o como yo. Un ejemplo, hace muchos años Eastman decidió construir la Escuela de Música Eastman en Rochester, además de Kilburn Hall, un teatro en homenaje a su madre. James Adamson, presidente de la empresa Superior Seating Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, Adamson fijó una entrevista con Eastman en Rochester. Cuando llegó ahí, el arquitecto le dijo, sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni una suma de probabilidad si hace perder más de 5 minutos de tiempo al señor Eastman. Está muy ocupado. Diga rápidamente pues lo que quiere y márchese. Adamson
estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se le hizo entrar en el despacho, vio a Eastman inclinado sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida, Eastman alzó la vista, se quitó las gafas y fue hacia el arquitecto y Adamson diciendo: Buenos días, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? El arquitecto hizo la presentación. Entonces Adamson inició la conversación. Mientras le esperábamos, señor Eastman, he podido admirar esa oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar en una habitación así. Ya sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera y jamás he visto una oficina tan hermosa. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba cuando recién construida, pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas, respondió Ismas. Adamson se acercó a una pared y pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente de roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo especialista en maderas finas. Luego Eastman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tallas a manos y otros efectos que había contribuido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación admirando el trabajo, se detuvieron junto a una ventana y George Eastman, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instituciones por cuyo intermedio trataba de ayudar a la humanidad: la Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital de Niños. Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, Eastman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara de que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios y Eastman habló con franqueza de la pobreza de su niñez. Relató cómo su madre viuda había trabajado en una pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. El temor a la pobreza lo perseguía día y noche, hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó absorto mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Eastman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche, durmiendo solamente ese rato, mientras operaban los productos químicos, hasta el punto de que a veces no se quitaba la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Eastman a las 10:15 con la advertencia que no debía estar más de 5 minutos, pero pasó una hora, pasaron 2 horas y seguían hablando. Por fin, Eastman se volvió a Adamson y le dijo: la última vez que estuve en Japón, compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol. Pero el sol ha despellejado la pintura y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno, venga a casa a almorzar y se lo mostraré. Después del almuerzo, Eastman mostró a Adamson las sillas que había comprado en Japón. No valían más de unos pocos dólares, pero Eastman, que había ganado muchos millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas porque él mismo las había pintado. El pedido de butaca representaba una suma de $90,000. ¿Quién les parece que lo consiguió? ¿James Adamson o un competidor? Desde aquel día hasta la muerte de Eastman, Adamson fue íntimo amigo suyo. Claude Marais, dueño de un restaurante en Rouen, Francia, usó esta regla y salvó a su restaurante de la pérdida de una empleada clave. Se trataba de una mujer que hacía 5 años que trabajaba para él y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir su carta certificada anunciándole su renuncia. Claude Marais nos contó: me sentía no solo sorprendido, sino más aún decepcionado, porque pensaba que había sido justo con ella y la había tratado bien. Pero al ser una amiga, además de una empleada, era posible que yo la hubiera descuidado un poco y le hubiera exigido más que a mis otros empleados.
Por supuesto, no podía aceptar su renuncia así como así. La llevé aparte y le dije, Paulette, debe entender que no puedo aceptar su renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía y está responsable, como lo soy yo mismo, del éxito de nuestro restaurante. Después repetí lo mismo delante de todo el personal y la invité a mi casa y le reiteré mi confianza con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomo el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Háblele a las personas de ellos mismos, digo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico, y lo escucharán durante horas. Reglas número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. En pocas palabras, 6 maneras de agradar a los demás. Regla número 1. Interésese sinceramente por los demás. Regla número 2. Sonría. Regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla número 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismo. Regla número 5. Hable pensando en lo que interesa a los demás. Regla número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Muy bien, lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Mañana vamos a empezar la tercera parte del libro, Logre que los demás piensen como usted. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que tengan un miércoles fantástico y nos vemos mañana para seguir con esta lectura increíble. Un abrazo para todos y hasta mañana. Chao, chao.